El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicación. Llegaron a Capernaum y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutía por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. No hay duda que en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que estamos, todos queremos ser los primeros. Si nos sinceros con nosotros mismos, queremos ser los primeros en los banquetes, en los bancos. Cuando vamos a solicitar alguna información, queremos que se nos atienda siempre de primero, que en las universidades, en las escuelas, en los colegios, siempre queremos ser el primero. Nadie quiere ser el último, nadie quiere estar en el último puesto de una fila, ni siquiera tal vez de la profesión de ciudad, así nos la vida de Cristo, a reflexionar y a pensar en la vida. Pero normalmente la sociedad nos enseña que hay que estar siempre adelante, por encima, de primero, y Jesús nos cambia esa lógica de criterio de la sociedad o de criterio del mundo o de la familia, donde siempre hay alguien que es el primero. En la casa pues normalmente se le sirve siempre al papá, a la mamá, a los hijos, de último al empleado, y así en esa escala de personas o de valores o de servir siempre va como al final se va mirando a alguien en la cola al final de todo. Jesús dice: el que quiera ser el primero en la vida cristiana, el que quiera ser el primero en el seguimiento de Jesús, yo le voy a proponer la mano. Ya él antes había venido por el camino hacia Capernaum enseñando, y por eso mismo es que no quiere que la gente lo sepa. Jesús no quiere el bullicio de la gente, no quiere la masificación, quiere ir a solas con sus discípulos, porque es un camino catequético donde Jesús les va enseñando lo que va a significar el sufrimiento en su vida. Todo lo que tiene que sufrir, padecer, va a morir, va a resucitar. Es una nueva visión de su ministerio, de su mesianismo, y es algo difícil de comprender. Y de hecho los discípulos dicen que no entendían aquello, no preguntaron, se quedaron en silencio por la duda, con los temores y los miedos. Y llega un momento en que Jesús se sienta, como lo hace el rabino, como lo hace el maestro judío, se sienta y le pregunta a sus discípulos de qué hablan. Él sabía que en ese camino había más voces, no solo la voz de Dios, no solo la voz de Jesús que venía evangelizando, también vienen mezclándose las voces de los discípulos, a lo mejor de la voz de Pedro, de Santiago, de Marcos, de Felipe o de Judas. Muchas voces se van mezclando y Jesús solo escucha como un cuchillero, una bulla, y por eso dice: ¿de quién
De fútbol creo que no. Del Madrid creo que no. Y del Barcelona no. Dice, pero no es por supuesto. Había uno más alegre de los Madrid. No como cristianos, pero. Y dice, ¿de qué hablaba? Y también calladito, porque sabe que no le van a dar una respuesta a Jesús. Y al final pues se da cuenta que lo que venían hablando no tiene nada que ver con lo que Jesús le viene hablando. Trae un doble discurso. Jesús viene enseñando sobre el sufrimiento en ese camino de oración, de seguimiento, y los discípulos vienen hablando del puesto, de importancia, de quién es más o quién estará en el mejor lugar. Y Jesús le dice, bueno, le voy a dar una lección. Si no han entendido que el seguimiento de Jesús incluye la cruz, ahora le voy a hacer la otra propuesta. Y dice, si alguno quiere ser el primero, ya que quiere ser primero, eso no le quita la iniciativa, no le quita el entusiasmo de ser primero. Y dice, si quieren ser el primero, pues fácil, sean los últimos de todos y el servidor de todos. Igualmente será que aquellos discípulos no entendieron de nuevo las palabras de Jesús, como no entendieron las primeras palabras de Jesús. Y si no las entendieron, sería porque ellos venían mezclando sus voces, sus sentimientos, sus deseos, sus proyecciones, sus gustos, y ahora Jesús les quita con ese otro ambiente y deja caer sobre sus discípulos esta frase de invitación. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos. Y no es ser el último en una fila, no es ser el último en el hospital o en la oficina, en subirse al autobús o en emprender el viaje. Jesús nos está pidiendo ser los últimos porque nos hemos quedado de últimos, porque no hemos preferido nuestros gustos, atendernos a nosotros mismos, sino atender y servir a otros. Como la mamá que muchas veces se tiene que acostar de último, porque antes ha dejado la casa ordenada, porque antes ha servido a la familia, porque antes le ha dejado al hijo la ropa que va a usar al siguiente día, porque antes ha dejado los cuadernos listos. Se quedará de último aquel que, en vez de mirarse a sí mismo y amarse a sí mismo, busca amar y servir al prójimo. Y Jesús eso es lo que pide. Así se gana el reino de los cielos. Ahí donde está la clave para poder estar más cerca de Dios o más lejos de Dios. En la medida en que amemos y sirvamos al prójimo. Pero este servicio al prójimo, al mundo, a la sociedad, también tiene sus consecuencias. Ponerse a servir hacia los otros o servir a los demás va a incluir en algún momento, no es que siempre lo va a haber, pero va a incluir el sufrimiento, la incomprensión e incluso el rechazo. Cuando tú quieras servir a alguien, siempre habrá alguien que te va a decir, ¿para qué haces esto? Tú eres tonto, tú eres tonto. Déjalo que crezca, déjalo que madure, déjalo que lo haga solo. Que pague por su responsabilidad, eso no te toca a ti. Pero Jesús no dice eso, solo dice, si alguien quiere ser el primero, que sea el servidor de todo, el último de todo. Y esa es la llamada en este domingo, a asumir nuestro seguimiento como servidores de los demás, servidores de Dios, servidores del mundo, servidores de la familia, servidores de la sociedad, y saber que ese seguimiento y ese compromiso de donación a los demás va a incluir el dolor, el sufrimiento, primero porque se está negando a ti mismo y está poniendo como primer lugar a la otra. No te estás satisfaciendo en tus deseos y caprichos, sino que quieres servir a la necesidad del hermano. Y entonces puede ser que allá aparezca la cruz, el sufrimiento, la muerte. Pero Jesús dice, al final va a resucitar. Después de toda entrega, de toda la donación,
de haber puesto tu vida al servicio de los otros. El resultado de la muerte y del seguimiento de Jesús no puede ser la muerte, la tristeza, el llanto, la queja, aunque incluya en algún momento que te puedes quejar, te puede doler, porque amar va a decir Santa Teresa, ¿no? Y a veces se lo pedíamos a Juan Pablo II, amar hasta que duela, amar hasta que duela es eso, ponerte al servicio de nosotros, no va a ser fácil. Y allí donde Jesús nos da con esa luz y dice, al final del camino del servicio de entrega aparecerá la vida en plenitud, la vida en este mundo. Y si no se logra en este mundo, tener la esperanza de esa vida en resurrección después de nuestra muerte. Pero antes de morir, aquí, a todo lo que el mundo nos enseña, morir a los criterios de esta sociedad. Para que los hermanos en este día podamos descubrir dónde tenemos que servir y cuándo tenemos que servir. Y en qué momento también nos va a hacer descanso. La vida no va a ser solo acción y servicio. También en la vida de Jesús descubrimos momentos de silencio, de oración, de escucha, de estar con la gente, de estar en el silencio, de encontrarse frente a ese Dios tomando las grandes decisiones. Pero muchos momentos de la vida tienen que incluir el servicio al otro. Pero ese servicio al otro se tiene que alimentar también con esa vida de gracia y esa vida de oración. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya estoy cansado de servir, de guiar en el movimiento? Y por eso necesitamos algunos momentos para retirarnos a un encuentro, a un concilio, a un retiro, o en nuestra vida diaria, momentos para tomar esa energía de Dios, para asumir los compromisos que la vida y el Evangelio nos va poniendo. Que hoy, domingo, día del encuentro, día de la Eucaristía, podamos confrontarnos con Dios y con el prójimo. ¿Qué tanto hemos servido? ¿Qué tanto estamos buscando ese primer lugar o ser importantes